Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a trabajar con transistores. Se les denomina transistores BJT, transistores bipolares de unión. Estos transistores bipolares de unión constan de 3 capas de semiconductores, o son conocidos como dispositivos de 3 capas. Estos dispositivos de 3 capas se construyen de la siguiente forma. Usted tiene un diodo, ¿verdad? A partir de un diodo donde tenemos positivo o material tipo P y material tipo N, y nosotros trabajamos en esta notación: material tipo P, material tipo N. A partir de estas 2 capas de semiconductor, nosotros podemos generar, si agregamos una capa en el lado izquierdo, por ejemplo, nosotros agregaríamos, si en medio es P, nosotros agregaríamos el contrario, N, material semiconductor tipo N. Y entonces nosotros tendríamos acá material semiconductor tipo N, y nosotros tendríamos un transistor NPN, que sería el transistor que hemos dibujado en este lado. Material N, material P, material N. Pero también tenemos la posibilidad de agregar en el lado derecho de estas 2 capas el otro material, ¿verdad? Otra capa de material. Y en este caso, como el N está en medio, pues nosotros agregaríamos un material tipo P, semiconductor tipo P. Y nosotros ahora tendríamos un transistor PNP, que es el que hemos dibujado aquí. Entonces este sería el semiconductor PNP, acá lo escribimos, PNP, y este sería el semiconductor NPN, dependiendo de dónde estemos agregando las capas a las 2 capas iniciales cuando se conformó un diodo. Bueno, entonces para estos transistores vamos a tener dos transistores tipo NPN y transistores tipo PNP. Estos transistores vamos a agregarles una nomenclatura. Nosotros para el NPN, en la parte superior le vamos a decir, en esta terminal está el colector, en medio va a estar la base, y a la parte inferior el emisor. Entonces usted va a tener colector, base, emisor. Va a tener 3 terminales su transistor. Este es el símbolo utilizado para el transistor. Déjenme, les presento los transistores. Los transistores son los siguientes. Este que ven aquí sería un tipo de transistor donde tiene 3 terminales, y cada una terminal corresponde a emisor, base, colector, y acá lo he dibujado. Entonces este sería un tipo de transistor que nosotros podemos emplear. Acá dibujé otro transistor que sería este que está aquí. Este otro transistor va a tener 3 terminales, y entonces esas 3 terminales van a corresponder a emisor, base, colector, según el fabricante. Y acá he dibujado otro tipo de transistor que también existe, y es como si fuera un sombrero. Aquí está este transistor. Entonces este no tiene 3 terminales, tiene 2, y tiene la tercera, que es la capa, que es el sombrero, es otra terminal. Entonces va a tener una terminal, 2 y 3. Y también va a corresponder a emisor, base, colector. Ok, esos son los transistores que hemos dibujado aquí y que puede estar utilizando, los más comunes. Bueno, esos transistores, lo que hay que ver o lo que hay que trabajar son los voltajes en las terminales, ¿sí? Los voltajes en las terminales, que sería el voltaje de colector, el voltaje de base y el voltaje de emisor. Y las corrientes que están circulando,
que sería la corriente de colector, si entra por la terminal colector, la corriente de emisor, en este caso si sale por la corriente de emisor, y entra la corriente de base. En un transistor NPN, nosotros tenemos el mayor flujo de corriente de colector a emisor, y en menor cantidad, algo así como 100 veces o 50 veces menos, la corriente de base entra al material tipo P, y de ahí refuerza la corriente que viene del colector para salir en el emisor. Si nosotros trabajamos el otro material, el otro transistor, el transistor PNP, nosotros tendríamos ahora que cambiar las direcciones de la corriente. Ahora en este transistor PNP, nosotros tenemos que en la parte superior es el emisor, y como tenemos de positivo a negativo, o material P a material N, este sería el diodo, y entonces este triangulito significa el diodo. ¿Sí? El material P y material N, como cuando teníamos acá material P y material N en un diodo. Entonces, en ese transistor es emisor, base, ahí va a estar el diodo, y luego sigue base, colector. Entonces, base, colector. Y aquí el flujo de corriente máximo es de emisor a colector, y deriva una cantidad de corriente pequeña en la base. Dependiendo de qué transistor se esté utilizando, es la porción o proporción de cantidad de corriente. Si son pequeños como estos transistores, si los negritos que vimos al principio, estaríamos hablando como de una derivación de 200 veces menos la cantidad que fluye aquí. Por ejemplo, si son estos transistores, estaríamos pensando que una cantidad de corriente alrededor de unas 50 veces. Mientras más grande, por ejemplo, estos transistores de acá, sería una cantidad de corriente de unas 20 veces la derivación. Ok, entonces vamos a tener los tres tipos de transistores, y donde el objetivo de nuestro trabajo es buscar las corrientes y los voltajes. Bueno, nuevamente remarco, transistores NPN, aquí se forma, o lo que diríamos el diodo, ¿sí? Positivo, base, y negativo lo indica la flecha. Entonces, si aquí está el positivo, acá estaría el negativo. En el otro tipo de transistores sería aquí el diodo, entonces positivo, negativo, entonces positivo, la otra terminal, ¿sí? Que sería en semiconductor esta representación. Esa sería una buena idea con esta flechita, recordando un diodo, para ver cómo se encuentran los materiales y poder utilizar mi simbología a nivel semiconductor para resolver los problemas. Esta simbología a nivel semiconductor va a ser muy importante, porque nosotros vamos siempre a recurrir a una tabla, y en esta tabla nosotros hacemos alusión a las uniones emisor-base o base-emisor, según sea el transistor, emisor-base o base-emisor, y la unión colector-base o base-colector. ¿Ok? Entonces vamos a estar utilizando emisor-base y colector-base, emisor-base. Bueno, eso le vamos a llamar las uniones que vamos a estar observando. Y nuestro transistor se va a colocar en tres formas de trabajo, o le hemos llamado modos de trabajo. Esos modos se llama corte, activo y saturación. Ok, es decir, si nosotros encontramos que la unión emisor-base o base-emisor se encuentra inverso, y la unión colector-base se encuentra inverso, pues entonces nuestro transistor va a estar en modo corte. Si la unión emisor-base se encuentra directo y la unión colector-base se encuentra inverso,
pues entonces estaría en modo activo. Finalmente, si la unión emisor-base es directo y la unión colector-base es directo, se encontraría en saturación. Ok, bueno, ¿cómo se maneja estas uniones? Lo que tenemos que hacer es, por lo tanto, resolver el problema y siempre estar atentos a los potenciales, al potencial de colector, al potencial de base y al potencial de emisor. Si esos potenciales, digamos, en este caso vamos a poner un ejemplo, el potencial colector base son 5 volts de diferencia, por ejemplo, vamos a poner aquí 5 volts de diferencia, más, menos, y aquí vamos a poner 3 volts más, menos, así. Entonces, nosotros tenemos 5 volts de colector a base, 5 de diferencia de potencial aquí. Entonces, nos vamos al transistor, a la representación en semiconductor, y nosotros tenemos más potencial en el colector que en la base. Y entonces, este diodo se encuentra inverso, porque es material N con positivo, material P con negativo. Y entonces tendríamos aquí un inverso. Por ejemplo, en la base emisor tenemos una diferencia de potencial de 3 volts. Entonces el voltaje en la base es más grande que en el emisor por 3 volts. Entonces está más, menos. Y entonces ahora queda positivo con material P, negativo con material N. Y entonces este es un diodo, se polariza directo y tenemos una configuración inverso directo. Nos vamos a nuestra tabla y entonces tenemos colector base, inverso. Puede ser estas dos posibilidades. Y luego base emisor, directo. Son estas dos posibilidades. Pero para que combinen ambas, entonces la única que queda es directo, inverso. Entonces tenemos inverso, directo, y este transistor se encontraría en modo activo. Voy a traer los mismos potenciales.